Buenos días, mis queridos amigos, hermanos. Tengo el honor de compartir con ustedes hoy esta palabra en esta serie Tiempo de Sustento. Nuestro segundo día. Hoy quiero compartir sobre la vida de Esther, un poco sobre ella. De verdad que es retador ver lo que ella vivió. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la historia de Esther, cuántos de ustedes conocen su vida, han leído el libro, es uno de los libros más interesantes. No quiero redundar mucho en eso, pero es el libro, quizás el único libro de la Biblia donde no se menciona la palabra Dios. Sin embargo, Dios está presente en cada versículo. Esther era solo una jovencita del pueblo de Dios, una judía. Ella simplemente era una mujer más, una chica más. De pronto, de un momento a otro, a través de su tío, sucede un problema en el gobierno de aquellos que lo tenían, digamos, dominados a los judíos. Eran un imperio, ¿no? Y el rey Asuero, dice la palabra, que prácticamente bota a su esposa porque le faltó el respeto. Y en medio de esto él hace un concurso, convoca a diversas doncellas vírgenes hermosas. Y una de ellas era Esther. Y de pronto, de la noche a la mañana, ella aparece en el palacio del rey. Toda su vida cambió, ¿no? Yo me pongo a pensar cómo de verdad nosotros hoy, de la noche a la mañana, hemos terminado aislados en nuestras casas, ¿no? Creo que cuando pensamos atrás, miramos atrás, decimos, nos agarró a todos de golpe, ¿no? No todos estábamos plenamente preparados. Sí, es cierto que hubo anuncios, pero aún así el anuncio fue súbito, de un momento a otro, ¿no? Y para nosotros quizás fue de un momento a otro la privación de ciertas libertades. Para la vida de Esther todo cambió por completo. Estaba en un lugar que no conocía, con gente que no conocía, quizás hasta el idioma no lo entendía, y aún así ella se quedó ahí en el palacio, siendo maquillada, adornada para poder presentarse delante del rey y él pudiera escogerla o no. De un momento a otro ella pasó de ser una chica de pueblo a vivir en palacio con deleites y riquezas. Pero como en esta serie, Tiempo de Sustento, estamos hablando sobre el propósito que nosotros tenemos dentro de un momento difícil o dentro de un periodo de tiempo, tenemos que entender que también Dios tenía un propósito para Esther y Dios lo tiene para ti. Para muchos predicadores de hoy, quizás Esther llegó al punto perfecto en donde ya era reina, fue escogida, tenía riquezas, tenía poder, y bueno, que los demás no importa, ¿no? Porque finalmente yo estoy viviendo en la prosperidad, ¿no? Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor, aún para la prosperidad de Esther, aún para el poder de Esther, aún para la posición clave de Esther. Y quiero leer, como parte de nuestra lectura de hoy, en el libro de Esther, capítulo 4. Si tienes tu Biblia, me gustaría que por favor veas ahí. Y vamos a leer 3 versículos solamente, que son el versículo 14, 15 y 16 del libro de Esther. Dice la palabra así, Esther 4, 14. Mardoqueo, el tío de ella, viendo que había una amenaza de parte de todo un plan malévolo de matar a los judíos, él quiere que ella interceda por el pueblo ante el rey, porque ella estaba, digámoslo así, embarada, pues, ¿no? Siendo la reina. Y entonces él le dice a ella, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, esta es la pregunta yo pienso que Dios utiliza a Mardoqueo con esta pregunta y reta a Esther y la pone de cabeza. O sea, yo no sé si te ha pasado, pero a veces hay preguntas, hay partes de la palabra que Dios utiliza a personas para que sea como una espada que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Y yo pienso que esta es una palabra que clavó hondo en el corazón de Esther, cuando Mardoqueo le dice, y quién sabe
si para esta hora has llegado al reino. Aquí yo noto dos cosas. Número uno, propósito. Cada vez que vemos la palabra para, la preposición para, tenemos que ver que es un propósito, para algo. Pero lo otro es que ni siquiera Mardoqueo, siendo un hombre de Dios, un líder del pueblo de Dios, un referente, ni siquiera él estaba 100% convencido quizás de que ese era el propósito principal de Esther. Por eso él dice, ¿y quién sabe? ¿No? Esa es una gran pregunta. Es una pregunta que clavó en el corazón de Esther. Esther debe haber dicho, ¿quién sabe? ¿Y si es? ¿Y si todo esto ha sido para que yo pueda intervenir y salvar a mi pueblo, librarlo de la matanza, para hacer que el pueblo de Dios siga adelante con vida? Yo me pregunto, ¿cuántos quién sabe podríamos nosotros hacernos esa pregunta hoy, ¿no? Y quién sabe si estos 28 días han sido para que el pueblo de Dios salga más fortalecido. Y quién sabe si estos 28 días son para que tu matrimonio sea restaurado. Y quién sabe si estos 28 días son para que tú ames más la palabra. Y quién sabe si estos 28 días son para que tú busques más a Dios. Y quién sabe si estos 28 días son para que tú valores lo que tienes cerca. Y más aún, lo que no tienes cerca en este presente, que es, por ejemplo, la iglesia local, la expresión física del cuerpo. ¿Quién sabe? Son preguntas que todos tenemos que hacernos. Es un tema largo, ¿no? De verdad podríamos hacernos esa pregunta y hablar por mucho tiempo, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El punto es que esta pregunta clavó hondo en el corazón de Esther. Y en ese momento ella toma una decisión que cambió la historia del pueblo de Israel y cambió la historia de la humanidad. Ella dice en el versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, porque Mardoqueo no podía entrar a verla, le había mandado a hacer la pregunta, y ella le manda la respuesta, ¿no? Y ella le dice a él en el versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, para interceder, pues, ¿no? Aunque no sea conforme a la ley, porque era un momento en donde ella no podía ver al rey. Y luego añade esta última parte, y dice, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y si perezco, que perezca. Qué fuerte, ¿no? O sea, Esther se la jugó por completo, pero porque entendió algo, entendió que ella había sido puesta en palacio por un motivo más grande que ella misma. Y yo ruego, yo oro a Dios para que tú y yo podamos también entender que el tiempo que estamos viviendo aquí, que no lo planificamos, nadie lo calculó, nadie lo pensó, nadie se preparó para eso, de hecho, es un tiempo en donde podamos nosotros, como hijos de Dios, entender el plan de Dios, entender el propósito de Dios. Esa es mi oración, que tú puedas ver que hay un propósito más grande, que no es simplemente que te apiles de comida o que animes a otros hermanos, sino que tu misma fe, tu propia vida pueda ser fortalecida. Ella no tenía idea, pero de pronto empezó a entender que había un propósito más grande en el plan de Dios en general para con ella en este punto de la historia. ¿Entiendes tú el propósito específico para tu vida en este gran plan de Dios? ¿Qué papel juegas tú? Porque cada uno jugamos un papel, cada uno cumplimos un rol. Y para mí es importante que tú cumplas el tuyo y para ti debe serlo que yo cumpla el mío. Tú juegas un papel muy importante porque no se trata de ti. No se trata de tu bienestar, no se trata de tu malestar. No se trata de que me siento aburrido, me siento cansado o estoy con muchas responsabilidades en casa. Se trata de algo mucho más grande. Y quizás es bueno que te hagas la pregunta, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? Ayer estábamos mencionando sobre José. Y efectivamente, ¿no? José entendió que tuvo una parte. Esther entendió, le costó, pero entendió. Al punto de decirme la juego. Pero es que yo prefiero que Dios haga su voluntad y voy a poner mi vida a disposición. Porque Dios tiene un propósito más grande.
no es que tú solamente salgas de esto y tú y tu familia estén a salvo y estén con salud. La iglesia no puede ser la misma después de esto, porque la iglesia tiene que ser capaz de remontarse por encima de sus circunstancias, porque nuestro Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y la clave siempre estará en creer, confiar y obedecer. Así que, mis queridos hermanos, en este tiempo de sustento, en esta palabra, he querido solamente compartir un poco sobre la vida de Esther y que ella pueda, a través de la historia, animarlos. Los amamos, deseamos de verdad lo mejor para cada uno de ustedes y que Dios pueda cumplir su propósito en sus vidas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los llene de sabiduría, los sustente y nos puede usar también para poder ayudar a otros. Que tengan un excelente día, que el Señor los bendiga. Amén.